Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias por su exposición. Efectivamente, vamos a dividirnos acá el tiempo en el jefe de fracción y mi persona para escuchar las explicaciones y que nos conteste algunas interrogantes que tenemos en relación a este punto. En primera instancia, señor ministro, quisiera hacer de conocimiento, y como usted probablemente lo tiene muy claro, que como una de las responsabilidades y las obligaciones que usted define, el gasto de la Casa Presidencial, de la Presidencia de la República y el ministerio que usted tiene a su cargo. Usted envió un presupuesto para el gasto de la Casa Presidencial que contiene una partida por un monto de 912.4 millones de colones. Esa cantidad corresponde a la Presidencia de la República, programa 27, Información y Comunicación, a cargo de la Dirección de Información y Comunicación. Tiene también además un funcionario al que ustedes le dieron el rango de ministro de Comunicación y del cual usted es el superior. Le corresponde la divulgación e información sobre acciones del gobierno, inclusive para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública. Los indicadores son el porcentaje de campañas de información sobre las acciones de gobierno realizadas en relación a dichos programas. Pregunta es, si ustedes ya tenían el presupuesto necesario aprobado de esos 912 millones de colones, ¿por qué entonces destinan 202 millones de este monto que les asigna o que les dona el Banco Centroamericano? ¿Por qué destinaron 202 millones adicionales de los 540 millones donados en temas de comunicación, publicidad y propaganda? Quisiera saber cuál es la justificación para incrementar este gasto si la imagen de un buen gobierno surge de su buena labor. Le pregunto entonces, ¿eso no una forma de evadir ante la Asamblea Legislativa el control del gasto público en relación con una partida de presupuesto que ya fue aprobada? ¿Es o no es una forma de aumentar injustificadamente el gasto público a pesar de la crítica situación fiscal a espaldas de la Asamblea Legislativa en estos renglones específicamente? Me gustaría que conteste esta pregunta y me reservo el tiempo para una última. Sí, señor diputado, ha consumido 3 minutos de su tiempo. Le concedemos el uso de la palabra al señor ministro para que proceda a responder. Gracias, diputado Ortiz. Para nosotros, la divulgación de información es un tema clave. No es un asunto de propaganda política, ni es un asunto de elevar imágenes de ningún funcionario. Es un asunto de trasladar información directamente al ciudadano. Eso se logra, a nuestro juicio, por medio de la colocación de mensajes directos a la ciudadanía a través, ya sea de medios electrónicos o de los medios tradicionales. Este componente de comunicación tiene añadido un proceso tanto de emisión de mensajes sobre temas estratégicos, lo que implica que no son los temas de día a día, sino temas que el gobierno pueda considerar estratégicos en su cotidianidad, como es, por ejemplo, el tema de la consulta indígena, que está en otro apartado, pero que también tiene un componente de comunicación. En ese sentido, esos temas estratégicos pueden ser tratados y pueden ser comunicados directamente a las personas. Como usted bien sabe, fiel creyente que es usted de la democracia liberal, los medios de comunicación no están bajo el control de los políticos y por lo tanto tienen la gran libertad de publicar aquello que consideren oportuno publicar. Pero los ciudadanos, incluso
desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tienen también un derecho a recibir información directa por parte de las autoridades. Y es ese componente de la comunicación el que queremos reforzar. No es reforzar imagen de ningún político, no es reforzar imagen de ninguno de los jerarcas, simplemente es un factor de comunicación directa con los ciudadanos que creemos fundamental como principio de rendición de cuentas y de derecho de los ciudadanos a recibir información. Sobre si esto es una estrategia para evadir a la Asamblea Legislativa, de ninguna forma. Heme aquí, no hay forma de evadir en una democracia transparente y con mecanismos transparentes el control político. Y ese control político que ustedes están ejerciendo es natural a la democracia. Por lo tanto, mientras el gobierno transparente sus actos, como los hemos transparentado nosotros, poniendo a disposición del público, de los señoras diputadas y de los órganos de control, toda la documentación, estamos siendo transparentes y no estamos eludiendo de ninguna forma la Asamblea Legislativa. Y aumentar el gasto público, de ninguna forma esta cooperación impacta la balanza de gastos e ingresos del Estado. Por lo tanto, no hay en ella una intención o un impacto negativo sobre la balanza del déficit fiscal, por el cual estamos aquí haciendo petición de impuestos nuevos y de nuevos ingresos para el Estado, a la vez que también estamos impulsando reformas referidas al egreso de gastos públicos. Por lo tanto, ninguna de las dos supuestos que usted pregunta si es intención del gobierno, es lo que estamos buscando. Gracias, señor ministro. Don Rafael, puede continuar. Dispone usted aún de 2 minutos de su tiempo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, nada más quiero, y que dicha que usted lo aclara, la consulta indígena se encuentra contemplada en otro de los renglones de este gasto, que es en apoyo y seguimiento de proyectos estratégicos. Ciertamente el gobierno no controla los medios de comunicación, pero sí hemos visto cómo puede, al no pautar en un medio al que no le gusta lo que está diciendo, como ha ocurrido. Entonces, también hay otras formas de poder influir o por lo menos afectar a un medio de comunicación que no le está quizás manejando las noticias en la forma en que lo quisiera, como es el caso del Banco Nacional. Le quiero decir, está claramente establecido ahí en los gastos en donde se está destinando este rubro, y se repiten muchos de los que están en la otra partida. Ahí mi pregunta y mi duda es, más allá de lo anterior, el gobierno tiene grandes necesidades o hablan de la necesidad de destinar recursos a otras partidas, y me parece a mí, si ya hay un renglón de 912 millones en esto, ¿por qué no lo utilizaron en temas que son prioritarios y en los cuales el gobierno ha venido hablando al respecto? Lo otro, señor ministro, da usted una explicación. Yo creo que don Gerardo va a tocar ese tema sobre la legalidad o no de este tipo de manejo. Sin embargo, mi pregunta es más quizás de carácter político, como usted dice en el editorial al que hizo referencia. Cuando se ha formulado toda una plataforma política alrededor de la transparencia y cómo se debe manejar esto, y la manera en que cuando usted estaba sentado aquí en esta Asamblea Legislativa hizo críticas al gobierno de ese entonces, ¿cómo? Ha vencido su tiempo. Tal vez si don Gerardo le da unos segundos para terminar. ¿Cuánto requiere? Vamos a darle el tiempo abierto y se lo restamos a don Gerardo para que concluya. Sí, mi pregunta, mi duda, entonces, le reitero, en esos gastos que ustedes tienen ahí destinados, se repiten en la partida que ya fue aprobada. Si
Si eso no es necesario, me parece que se puede ventilar vía ese renglón que ya habían gastado. ¿Y por qué estos recursos no se utilizan en otros temas que ustedes han venido estableciendo como prioritarios? Y lo otro es una duda de carácter político. ¿Cómo un día se puede criticar sentado de un lado una forma de manejo del gobierno en ese momento y luego a través de, digamos, de esta explicación más allá de lo jurídico, justificarlo 8 años después? Esa es mi duda, nada más para que me lo aclare. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia para responder. Sí, si usted ve los rubros, lo que va a encontrar son rubros de compra. No hay identificación puntual de diferentes tipos de contenidos que van a tener esas compras, por lo tanto se llaman igual en ambos tipos de documentos. Le pondré un ejemplo de una cosa que queremos hacer con esos fondos. Justamente aprovechando que se está hablando de reforma fiscal, queremos hacer una campaña de educación tributaria para la gente. Queremos mostrarle a la gente para qué sirven los impuestos, cómo son usados, cómo se les retribuyen a ellos en su cotidiano vivir y cómo esos impuestos son cobrados en la sociedad de forma proporcional a los niveles de riqueza que ostentan los diferentes ciudadanos. Ese carácter fundamental de la educación tributaria es esencial en medio de una discusión como esta, donde se torna en una discusión sumamente técnica, donde son los economistas los que hablan, son los diputados que conversan en la Asamblea Legislativa sobre textos normativos y la ciudadanía un poco perdida sobre cuáles son los contenidos que están. La educación tributaria sirve para eso y estos fondos pueden ser usados en ese sentido. Sobre el tema político, como ya lo dije, no hay ninguna contradicción. Lo que hay es un cambio radical del panorama normativo existente entre el año 2006 y 2008, donde yo estuve sentado en esta Asamblea Legislativa, y lo que hay hoy. Hoy tenemos jurisprudencia administrativa obligatoria dictada por la Procuraduría General de la República de cómo se administran los distintos tipos de donaciones que puede recibir el Estado. Y por otro lado, también resoluciones que son obligatorias de parte de la Contraloría General de la República por referirse a temas de control interno, los cuales han implementado un sistema de seguimiento para lo que me resulta obligatorio cumplir. En ese sentido, yo no veo ninguna contradicción y lo que veo más bien es un cumplimiento de la normativa administrativa que me resulta obligatorio de aplicar.